Queridos, saludos para todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podemos reencontrar de nuevo, como siempre, en torno a las Escrituras, para seguir aprendiendo de ellas, para seguir agilizando nuestro crecimiento espiritual, para ser edificados y fortalecidos en la palabra. Gracias por sintonizarse. Estamos, como siempre, transmitiendo desde acá, desde la sede de nuestra iglesia, en el 6330 Southwest de la 40 calle, en la ciudad de Miami. Hoy tenemos un tema sumamente importante en el entendimiento del discipulado. Tiene que ver que el cristiano es tanto hijo como esclavo. Vamos a explicar lo que significa eso. Como siempre, estamos acá en el estudio de este material. El Discipulado Eficaz es un manual que nos está acompañando lección por lección, 37 lecciones en total. Y bueno, esa es la lección para el día de hoy. El cristiano es hijo y es esclavo a la vez. Vamos a entender lo que eso implica, lo que eso significa. Y por supuesto, vamos a apropiarnos de esa enseñanza el día de hoy. Vamos a orar y nos vamos a meter en el tema que nos ocupa. Antes quiero pedirles que si ustedes estos estudios los están edificando, les están sirviendo de soporte para el crecimiento espiritual, ustedes lo compartan por favor con otras personas, le den un like. Esto no tiene ningún interés para monetizarse. El único interés de esto es poder alcanzar a gente y llevar la palabra a las personas que lo están necesitando. Así que ahí les pido esa colaboración. Bueno, muy bien. Vamos a orar y luego nos vamos a zambullir en el tema que tenemos hoy. Padre, gracias por esta nueva oportunidad. Nos reunimos de nueva cuenta para echarle ganas, Señor, a este estudio, sabiendo, ¿verdad?, que tu Espíritu nos infunde ese deseo de aprender cada vez más de lo tuyo, Señor. Y yo te pido que tú nos des la bendita gracia de poder contar con el ministerio didáctico del Espíritu Santo en esta ocasión, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender lo que tú, Señor, quieres decirnos por medio de la palabra. Gracias, mi Padre, te bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, gente, el tema, como dije, pareciera ser contradictorio, pero no. Ambas palabras son parte del lenguaje del Nuevo Testamento, tanto la palabra hijo, ¿verdad?, como la palabra esclavo. Y ambas palabras fueron palabras de las cuales los cristianos de los primeros siglos se apropiaron de ellas. Si ustedes leen detenidamente el texto bíblico, se consiguen que los apóstoles se pronunciaban abiertamente esclavos del Señor Jesucristo. La traducción usualmente dice siervos, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, Santiago, siervo del Señor, no, pero realmente la palabra no es esa, la palabra es doulos y la palabra significa una única cosa, no puede significar dos, significa una única cosa y es esclavo. Entonces, eso quiere decir que los cristianos así se entendieron. La semana pasada estamos hablando de negarse a uno mismo, de tomar la cruz, y dijimos que eso significaba que nosotros deponemos nuestro deseo para abrazar el deseo de Dios. Y eso es lo que hace el esclavo. El esclavo ya no vive para él mismo, el esclavo vive para los intereses de su amo.
Es decir, el esclavo está subordinado completamente. Es como que su existencia ha quedado emplazada por los intereses de su amo. Y entonces esa persona se organiza, vive solamente en función y quiere de alguna manera agradar a su amo en tanto que su vida depende directamente de eso. Y el esclavo no tiene la opción, ¿verdad? Nosotros sí tenemos la posibilidad de, de romper con esa esclavitud. Así que nuestra esclavitud es todavía más poderosa y profunda, diría yo, porque nosotros hemos determinado conscientemente y voluntariamente, hemos determinado ser esclavos de Cristo. ¿Qué significa en concreto ser esclavos de Cristo? Significa que nosotros cedemos nuestros derechos. El esclavo era la única persona sobre la faz de la tierra que no tenía ningún derecho. Es decir, la mujer en la antigüedad estaba secundarizada, pero tenía algunos derechos. Los infantes en la antigüedad estaban secundarizados, pero tenían algunos derechos, ¿verdad? Y así sucesivamente, podemos ir por los escalafones sociales y nos vamos a ir dando cuenta que sí, había gente que estaba destituida de muchos derechos, pero todavía mantenían algunos derechos. Los esclavos no. Los esclavos, ¿verdad? No tenían ninguna posibilidad. En la obra eh, de Platón, que se llama la democracia, ¿verdad? De Platón, en esa obra, eh, Platón explica, ¿verdad?, en que cómo funcionaba esa dinámica política en Atenas. Y la cosa, ¿verdad?, más triste de todas es que los únicos que podían votar, es decir, ejercer esa democracia, eran los patricios. Es decir, era una clase social elevada, porque los esclavos, que eran una mayoría bastante abultada, ellos no tenían el acceso a la posibilidad de votar. ¿Por qué? Porque no tenían ningún derecho. Los esclavos estaban completamente al margen de los derechos civiles que concedía la Pax Romana, es decir, todo ese cuerpo jurisprudencial que los romanos habían elaborado. Los esclavos estaban al margen de todo eso. No calificaban, en otras palabras, estaban matemáticamente inexistentes, porque no había ningún amparo posible para ellos. Pero qué interesante, los discípulos del Señor, así es como se pronuncian. ¿Por qué? Porque ellos han determinado vivir en función del Señor Jesucristo, en función de la voluntad de Dios, en función de los intereses eternos. ¿Ve? Esa es la razón. Ahora, obvio, y lo paso a explicar esto, ser esclavo de Jesucristo no significa que la persona su personalidad queda emplazada, que la persona ya no tiene voluntad propia o determinación propia, no se puede autogestar. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Obviamente no se trata de un estado de enajenación ¿verdad? Donde la persona, ¿cómo diríamos? Hay un cuadro donde la persona ha sido despojada, desaforada de su persona. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de rendir, ceder voluntariamente la voluntad, los deseos nuestros, darle los derechos voluntariamente a Él, al único que es el Señor, la autoridad y quien es Rey sobre todas las cosas, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Así que, por lo tanto, ¿verdad? Aclarado eso, entonces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en relación con Dios, nosotros somos hijos. Pero ya yo les expliqué que en relación al Señor Jesucristo, nosotros somos discípulos. Pero un buen discípulo de Jesucristo es la persona que voluntariamente, no por compulsión, no coercitivamente, no por lavado de cerebro, no por manipulación,
no por intereses ulteriores, no por nada, ajeno al simple hecho de que la persona ejerce su voluntad libremente para ceder todos sus derechos a la persona de Jesucristo, a quien considera su autoridad suprema, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Un buen discípulo de Jesucristo entiende ese concepto. Hay un libro fantástico de John MacArthur, este gran escritor, ¿verdad? Pastor y exegeta cristiano, que se llama precisamente Esclavos. Y él, todo el libro desarrolla todo el tema de lo que es el concepto de ser esclavos y cómo ese concepto está íntimamente ligado al discipulado. Es decir, en el contexto del Nuevo Testamento no se puede percibir al discípulo sin matizarlo, sin definirlo, sin de alguna manera explicarlo como un esclavo, ¿verdad? De nuevo, no en el sentido de que la persona es servil, no, muy por el contrario. Eh, el mérito que tiene la esclavitud bíblica aplicada al discipulado es precisamente que la persona determina en un acto consciente, resuelto, determinado a, eh, a ceder sus derechos. Es decir, nadie lo está presionando a hacerlo, nadie se lo está imponiendo. La persona lo hace. ¿Por qué lo hace? Lo hace por un gran sentido de agradecimiento después que ha entendido lo que es la gracia de Dios. Y lo hace por un sentido de obediencia después de reconocer la autoridad de Cristo. La gracia que representa a Cristo, la autoridad que representa a Cristo. Es en presencia del reconocimiento, de la comprensión, del entendimiento sesudo de la gracia y de la autoridad de Cristo. Es decir, de su acto benefactor y de su acto, ¿verdad? De autoridad, de poder, de soberanía. Cuando tienes esas dos cosas frente a ti, es obvio que no hay nada más que podamos hacer sino, ¿verdad? Rendirlo todo. Y aquí el sentido de la palabra esclavo aplicada al discípulo, eso es lo que quiere decir. Quiere decir una persona que se ha humillado completamente y que lo rinde todo delante de Dios. ¿Estamos dispuestos a rendirlo todo delante de Dios o no? Esa es precisamente la actitud de un esclavo, de un discípulo que se entiende, se sabe esclavo, ¿verdad? Ya no quiere organizarse en función de él, ya no quiere organizarse en función de sus intereses y de su voluntad personal, de su voluntad privada, egoísta, caída, carnal. No, quiere organizarse en función de Dios. Quiere vivir, ¿verdad? En perspectiva celestial. Quiere orientar su vida en dirección a los intereses del reino. Y eso es precisamente lo que lo hace particularmente interesante ese concepto. ¿Qué pasaría? Piense por un momento, si este concepto se enseñara en la iglesia del occidente, ¿verdad? Sería un concepto escandaloso, ciertamente lo sería. Sería un concepto escandaloso porque obviamente en la cultura occidental la esclavitud es algo que se cree erradicado y que se cree además un modo de producción emplazado y además eh, negativo. Es decir, no hay nada rescatable acerca de la palabra esclavitud y del oficio, como dije, del modo de producción que representaba el esclavismo. Pero, ¿qué poderoso sería para la iglesia
si nosotros pudiéramos hacer que la iglesia internalizara, cada persona en la iglesia, cada miembro de la iglesia, se supiera no solamente discípulo, pero discípulo de esta forma. Porque muchas personas se llaman discípulo, discípulo de este, discípulo, pero, de nuevo, es de muy bajo perfil, es de muy baja calidad, es de muy baja impacto, es de, bueno, es decir, el- ¿qué pasaría si nosotros el estándar de lo que es un discípulo lo lleváramos, lo regresáramos, como yo creo que efectivamente es como sucedió y como debería volver a suceder, si lo regresáramos al estándar del Nuevo Testamento? Y cada persona que se llama cristiano tiene que ser ante todo un discípulo, y todo el que se llame discípulo tiene que ser ante todo un esclavo. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque eso nos llevaría a repotenciar las implicaciones de lo que significa ser cristiano, la, las implicaciones éticas del Evangelio serían, bueno, muy poderosas. Y les aseguro que esto lograría establecer una nueva manera de vivir la vida de fe. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente viene a la iglesia y manosea tal vez ese término de discípulo, dista mucho, se aleja mucho, es decir, está incluso en la gran mayoría de los casos en abierta contradicción con el concepto del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, la sociedad dominante occidental ha penetrado dentro de la dinámica de organización eclesiástica y ha formulado unas categorías y unos valores y, por supuesto, unos paradigmas que no son los paradigmas bíblicos, que no, en definitiva, no tienen nada que ver con la expectativa de Dios. Eh, la iglesia no necesita ser numéricamente mucha para ser de gran impacto. La iglesia lo que necesita es estar formada por la gente de muy alta calidad. Y eso es precisamente lo que esta idea, este concepto viene a hacer. Y por eso lo he querido explicar, lo he querido incorporar en estas lecciones, porque esto es algo que no nos van a enseñar, se los aseguro, no lo van a enseñar en muchos sitios. Usted no va a escuchar esta lección en la que nos estamos deteniendo hoy, no la va a escuchar en muchos púlpitos. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental se nos ha vendido un evangelio indulgente, un evangelio para la felicidad personal, para la autocomplacencia, un evangelio que de alguna manera es comoditicio, es confortable, es conveniente. Y como consecuencia de eso, bueno, es un evangelio que ya no es evangelio. Es tan fácil de vivir, es de casi ninguna implicación bueno, ya no es evangelio, es casi una terapia motivacional que mucha gente la llama predicación, pero ya el evangelio con sus múltiples implicaciones éticas, eh, bueno, ya ha quedado desleído. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que se comienza a desprender la parte de esas implicaciones, es decir, qué es lo que conlleva. Esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que conlleva el Evangelio? ¿Cuáles son las exigencias, las demandas del Evangelio? Y cuando se predica un evangelio que no tiene ninguna demanda, entonces Dios termina por ser un San Nicolás, un Dios universalista, un Dios que es, ¿verdad?, tan bueno que no tiene implicaciones de otro tipo. Entonces ¿verdad? Es un bonachón, es algo así que, ¿verdad?, casi es un concepto
extraño, ajeno, lunático, extravagante, no tiene nada que ver con las Escrituras, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos exige, nos demanda, porque Él es el Rey. Si no, no puede haber discipulado. Si Jesús no es la autoridad y Él no es el Señor de la historia, no puede haber discipulado. Es decir, lo que está implícito, tácito, es axiomático en todo discipulado. Es entender que nosotros no vamos detrás de una persona que es un líder momentáneo o es un candidato político o es un funcionario, ¿verdad? O es un Mesías nacional. No, no. Nosotros vamos detrás del Señor de la historia. Y si no cabe la posibilidad de obedecer y no cabe la posibilidad de que ese Señor nos exija, nos demande, entonces, de nuevo, estamos detrás de un evangelio errático, de un evangelio falsificado, de un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo siempre va a exigirnos algo, siempre va a pedir de nosotros algo, siempre, de hecho, va a pedir tanto que nos va a pedir la vida. El evangelio de Jesucristo siempre va a pedir la vida. Ahora, claro, queremos predicar un evangelio que no sea complicado, que no produzca exaltaciones, bueno, que no sea extremista, que no sea una especie de deporte extremo, ¿no? Que no tenga esas variantes, esas implicaciones. ¿Por qué? Porque queremos de alguna manera domesticarlo, hacerlo funcional para la vida en el occidente, ¿no? Y entonces tiene que ser un evangelio placentero, un evangelio anestésico, un evangelio, ¿verdad? Que de alguna manera es consonante, armonioso con nuestra cultura y que en realidad no tiene mayores exigencias más que, bueno, vincularse a una iglesia local o cosas de ese tipo. Eso es un error terrible y eso es una devaluación de lo que significa el Evangelio. El Señor Jesucristo nunca vendió el Evangelio como mercancía abollada, como mercancía barata, como algo que estaba en baratija, en remate. No, Jesús no vende el Evangelio así, no lo proclama de esa manera. Jesús lo ofrece, ¿verdad? Pero con claras indicaciones de que quien lo tome tiene que darle el justo valor, tiene que darle el aprecio correcto. De hecho, Jesús llega a decir palabras tan fuertes como no le tiren las perlas a los perros, para que no sean pisoteadas por los cochinos, ¿verdad? Es decir, espérate, Jesús no está regalando esto así indiscriminadamente. No, porque esto tiene un valor muy grande. Y quien lo reciba tiene que recibirlo entendiéndolo el valor que eso tiene. Y por lo tanto, eh, no se puede ser cristiano sin ser discípulo. Y no se puede ser un buen discípulo sin tener este concepto claro. Hay un balance en que somos hijos y esclavos al mismo tiempo. Somos hijos, y dice, no por voluntad humana, dice allí Juan capítulo 1, en el verso 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero estos no son hijos por voluntad humana, ni por deseo humano, sino por la voluntad divina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque somos hijos por voluntad de Él, pero somos esclavos por voluntad nuestra. Es decir, ante la apoteosis de su amor, de su magnífico amor y ante el estado de conciencia de su infinito poder y soberanía, de su autoridad, nosotros voluntariamente, en respuesta a eso, nosotros rendimos nuestras vidas. Nosotros ponemos nuestra vida completamente a su servicio. De nuevo, esto no es heroísmo, esto no tiene nada que ver con eso.
es un acto de agradecimiento. Nosotros obedecemos porque estamos agradecidos. Nosotros entregamos nuestra vida porque estamos agradecidos. ¿Ve? Estas cosas suceden es en conocimiento de causa, no suceden porque estamos compelidos por presión o sugestionamiento. No, el cristianismo no opera de esa manera. Ni siquiera por miedo opera el cristianismo. Así que nada de esas cosas pueden avasallarnos y movernos en la dirección. Aquí no existe eso. Aquí cada persona que se une al cuerpo de Cristo por obra del Espíritu Santo, tiene que hacer una determinación. Dios determinó algo y nosotros tenemos que determinar lo otro. Es decir, como he dicho en otras ocasiones, con una mano Dios nos pide y con la otra nos da. O mejor dicho, con una nos da y con la otra nos pide. Primero nos da, primero nos hace sus hijos, nos entrega el favor, ¿verdad? El regalo, ¿verdad? Que es la gracia divina en la persona de Jesucristo. Pero también después nos exige algo. Nos exige vivir conforme o correspondientemente a lo que hemos recibido. Nosotros no podemos recibir algo tan valioso y no tener un acto de correspondencia con lo que hemos recibido. Y el acto de correspondencia es la gratitud. Y cuando tú vives en gratitud, tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Es decir, no puedes ser agradecido y no hacer nada a cambio. Y no replicar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Entregó su vida. Cuando nosotros estamos agradecidos, replicamos lo que Él hizo por nosotros. Nosotros entregamos ahora nuestra vida por Él. ¿De qué manera? ¿De forma heroica? No. Entregamos nuestra vida viviendo en función de los demás, amando a los demás, perdonando a los demás, no dándole gusto a nuestro revanchismo, a nuestra competencia, a nuestro enojo, a nuestra venganza. No, nosotros determinamos vivir en amor. Y no hay nada más poderoso y al mismo tiempo más escandaloso que amar. Y por eso es así como Dios quiere que vivamos. Pero solamente la persona que ha renunciado a vivir para sí, para sus intereses, para sus conveniencias, es la única persona que puede amar de esa forma. Y por eso es que se requiere, ¿verdad?, que el discípulo se sepa esclavo. Esclavo voluntario, esclavo por autodeterminación, esclavo por convencimiento. La forma más cercana de explicar lo que he venido diciendo es algo que en el mundo de la política se llama un prisionero de conciencia. El prisionero de conciencia es la persona que está preso, ¿verdad? Porque entiende conscientemente de que eso es lo que corresponde hacer ante lo que está presenciando y no puede vivir de otra manera porque no puede negar su conciencia. Y entonces su conciencia le exige, le demanda que acepte vivir en calidad de prisionero, ¿verdad? Y pasa lo mismo en la fe cristiana. Nosotros somos esclavos de conciencia. Nosotros determinamos vivir en función de Jesucristo, porque nosotros, de alguna manera, el amor de Dios nos compele, ¿verdad? El amor de Dios nos constriñe, dice el texto, ¿verdad? El texto bíblico, el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Entonces, ante semejante amor, no tenemos otra opción, sino la opción de vivir de esa manera. Y como dije, si todo el mundo occidental cambiara su entendimiento de lo que significa ser cristiano como discípulo y de discípulo como esclavo, la repercusión, es decir, el efecto transformador que eso tiene, solamente ese concepto, y ese concepto solamente es posible cuando nosotros recuperamos el entendimiento de quién es Cristo, como autoridad, como gracia para nosotros y
como autoridad para nosotros. Solamente entendiendo esa doble dimensión de Jesucristo como gracia y como autoridad, es que podemos recuperar este concepto, el verdadero concepto de lo que significa ser cristiano. Así que, bueno, eso es algo que ahí lo dejo para que ustedes lo mediten, para que ustedes lo observen. Pero, de nuevo, es el modo de vida cristiana. Es decir, no hay cristianismo sin discipulado. Yo podría de alguna manera legitimar eso y hacerle pensar que sí, que existe la opción, que hay la diversidad y hay la amplitud. No existe, hermano. Pero así, claramente. La única forma de seguir a Jesucristo es en calidad de discípulo, no de cristiano. El cristianismo, la palabra cristiano, perdón, el mundo occidental es vacua, está vaciada completamente de sentido, de significado. Y por lo tanto, esa palabra no explica absolutamente nada el día de hoy. Hace unos años atrás explicaba todo. Llamarse cristiano, saberse cristiano, especialmente en la antigüedad, en el tiempo en que, ¿verdad? Antes de la llegada de Constantino, saberse cristiano era una declaración, ¿verdad? Con muchas implicaciones éticas. El día de hoy no. Por eso hoy preferimos hablar de discípulo y lo llevamos a sus últimas consecuencias, a sus implicaciones absolutas, totales. Lo llevamos, ¿verdad?, al extremo. Y hemos dicho, y repito, discípulo significa entender el concepto de la esclavitud. La esclavitud voluntaria, la esclavitud de conciencia, la esclavitud la esclavitud que es la respuesta ante el amor, la gracia y ante el poder, la autoridad de Cristo. Las dos cosas. De ahí emerge, de ahí surge esa realidad, es así como se matiza, ¿verdad? Muy, muy, muy poderosamente. Entonces, bueno, la conclusión de todo esto es que nosotros tenemos que revisar nuestra vida cristiana, porque es muy probable que nosotros estemos convencidos de que la manera como hemos estado viviéndola es la manera única y correcta. Y eso no es exacto, y eso no es lo que Dios tiene en mente cuando nos llama a vivir la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, sí, es un gran desafío, es un gran reto, lo es. No podemos decir otra cosa. Eso nos va a malograr, nos va a descuadrar, nos va de alguna manera obligar a hacer grandes alteraciones en la manera como hemos concebido la fe, la vida de fe. Claro, especialmente en el mundo occidental, donde hemos hecho nuestra propia versión libre de lo que es el cristianismo. Y estamos pagando las consecuencias de eso, porque hacer nuestra propia versión libre de lo que es el cristianismo nos ha costado, ¿verdad?, vivir un pseudo evangelio que no pinta ni colorea, no tiene ningún efecto real, no tiene casi ningún impacto en la vida social. ¿Por qué? Porque se ha diluido, se ha desleído, se ha venido a menos. Y por lo tanto, ¿verdad?, es ineficaz. Y es en muchos casos casi imperceptible. Y bueno, son las consecuencias inevitables de todo esto. Entonces, la conclusión es esa, es que nos va a tocar revisar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque no vaya a ser que nosotros nos estemos haciendo una idea, y esa idea que nosotros tenemos, con la cual nos hemos casado, nos hemos abrazado a ella, esa idea no sea la que se corresponde a la idea bíblica, porque por último, no es nuestra versión del cristianismo la que es correcta, es la versión bíblica, es decir,
La Biblia es la que establece el paradigma, no nuestra cultura, no la tradición occidental. La que establece el paradigma es las escrituras que han sido inspiradas por Dios. Y en las escrituras, ¿verdad? Como estoy enfatizando, esa posibilidad está negada. No hay tal cosa como un cristianismo sin discipulado. No existe ser cristiano sin ser discípulo. Y el discípulo es la persona, precisamente como hemos dicho, la persona que se entiende a sí mismo como un esclavo. El discipulado, si quisiéramos verlo de alguna forma, es algo así como la academia o la escuela de la esclavitud, de la nueva esclavitud, de la esclavitud espiritual, ¿verdad? En el sentido bíblico. 5 minutos. Eso yo quiero recordarlo. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a seguir a Cristo, nos forma para que nosotros, junto con los apóstoles, podamos decir, somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Y ese proceso, ¿verdad?, de ser discipulado termina allí. Qué interesante que fueron los grandes personajes de la historia bíblica del Nuevo Testamento quienes terminan concluyendo y aferrando su identidad a ese paradigma. Llamarse, saberse, pronunciarse, vivir como esclavo. Entonces, creo que tenemos que recuperar ese concepto. Creo que eso nos va a obligar, obviamente, a examinar nuestra vida espiritual, nuestra concepción de la vida cristiana. Y eso, por supuesto, va a ser unas alteraciones, unos ajustes muy importantes. Pero creo que es la única manera de salvar al cristianismo, para que deje de ser, ¿verdad?, una propuesta inexacta y adulterada, modificada, una versión, ¿verdad?, modificada que en muchos casos llega a ser contradictorio. La única manera de cambiar eso es volviendo a este paradigma de discípulo esclavo, ¿verdad? Entonces, si nosotros así nos entendemos, y habiendo yo explicado lo que es y lo que no es, si nosotros así nos entendemos, bueno, nuestra vida va a ser instrumental en las manos de Dios para tocar la vida de muchas personas. Porque Dios usa a sus discípulos. Son sus discípulos los que se convierten eventualmente en los apóstoles. Los apóstoles son los enviados. Y eso es lo que Dios quiere hacer eventualmente con nuestras vidas. Pasarnos por estos procesos de formación, de disciplina, en los que nosotros entendemos la gracia y entendemos la autoridad de Cristo. Y eso finalmente concluye allí. Si el cristianismo lograra hacer eso, bueno, el impacto que tendríamos sería una cosa descomunal. Es nuestro reto, es nuestro desafío. No esperemos que eso pase allá, colectivamente. Tiene que comenzar individualmente. Tiene que comenzar contigo, tiene que comenzar con tu vida, devolverla al lugar que corresponde, volvérsela a consagrar al Señor, dejar a un lado toda pretensión y toda aspiración a cualquier derecho propio, para dejar que Dios sea el que tenga todos los derechos sobre nosotros. Mis queridos, les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo aquí en la sede de nuestro templo, en el 7330 Southwest de la 40 calle, en la ciudad de Miami. Y recuerden, seguimos estudiando este material y por eso les pedimos que compartan este estudio con todas las personas a las que ustedes consideran que esto les puede beneficiar, les puede dar crecimiento, les puede dar edificación. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones.